Vamos a empezar. Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Y vamos a empezar inclinando el rostro y teniendo una oración. Amantísimo Dios, gracias Señor por su amor, su misericordia, gracias por sus bendiciones, gracias por tenernos a todos aquí, mi Dios, en este día. Que no haya habido nada ni nadie que nos haya perturbado por estar en este lugar alabando y glorificando su santo nombre, mi Dios. Le rogamos, Padre bendito, que lo que se haga aquí sea grato a su oído, Señor, y que sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, le rogamos que su Santo Espíritu, su presencia esté en este lugar, Señor, y que sea quien nos guíe y prepare nuestros corazones para recibir su palabra, Señor, y que caiga como sobre tierra fértil, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. El tema para esta mañana le he dado un título. Y el título que le he puesto es Jesús, nuestro único Salvador. Y yo creo que ese es el mejor título que se le puede dar cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si algo hay de lo cual no se puede discutir, absolutamente nada contrario, es de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Es nuestro único Salvador. Así es que hoy en esta mañana no vamos a hablar de profecía, aunque esto abarca parte también de todo eso. Así es que el tema lo he titulado, como les dije, Jesús, nuestro único Salvador. Y lo que vamos a ver en esta mañana de hecho es esto. Vamos a ver el plan de salvación de Dios hacia el hombre en 4 etapas. Cómo el plan que Dios creó para alcanzarnos, para salvarnos a nosotros, lo podemos dividir y lo podemos estudiar en 4 etapas. Y vamos a ver, así es que vamos a ver cada una de esas etapas individualmente. Pero lo maravilloso es que en estas 4 etapas vamos a darnos cuenta, y ese es el mensaje de esta mañana, lo que yo quiero que entiendan, es que en estas 4 etapas, el centro, en el plan de salvación de Dios, en estas 4 etapas, el centro de nuestra salvación siempre está en Cristo. Es Cristo Jesús. Usted lo puede, como lo vamos a ver, ya sea en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, vamos a ver que el centro de nuestra salvación gira alrededor siempre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dijimos que Jesús es nuestro único Salvador. Como lectura bíblica, yo puse Hechos 4:12, porque es un versículo que también nos habla claramente de que nosotros, si queremos ser salvos, si queremos tener vida eterna, si queremos estar en el reino de los cielos, si queremos ser reconciliados con Dios porque estamos separados de Él, ¿qué dice Hechos 4:12? Sigamos el consejo de Hechos 4:12. Allí se nos habla claro, no hay otra forma, no hay otra manera de que nosotros podamos cumplir con esos deseos que acabo de decir si no estamos en Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir, cualquier otra cosa que nosotros intentemos o hagamos sería perder nuestro tiempo, porque el único que salva es Cristo. Y así es que hoy vamos a ver las 4 etapas en la que las 4 etapas del plan de salvación que Dios creó para alcanzarnos a nosotros, porque van a ver que es muy diferente. Van a ver que hay una gran diferencia entre la primera etapa y la última etapa, entre la primera y la tercera, entre la primera y la segunda. Se puede dividir fácilmente. Son etapas totalmente diferentes, pero necesarias. Y lo bonito es cuando se llevan en el orden. No podemos querer empezar a ser cristianos. Sería imposible que alguien diga, yo voy a ser cristiano
pero me voy a brincar las primeras 3 etapas y yo nomás voy a participar de la última etapa. Esto lleva su orden y tenemos que seguirlo tal como Dios lo ha establecido. Así es que, ¿se acuerdan lo que les dije? El mensaje que yo quiero que entendamos es que sin Cristo no hay cristianismo, no hay vida eterna, no hay salvación. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Cristo es el centro del plan de salvación que Dios creó para nosotros. Que eso nos quede claro. Y lo vamos a ver que en cada etapa Él es el centro. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Él es el único que nos puede dar esa vida eterna, esa salvación, ese perdón. Y sin Él estaríamos completamente perdidos. Así es que vamos a ir rápido a la primera etapa. Primera etapa del plan de salvación que Dios creó para nosotros. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulos 18 y 20. Vamos a ver la primera etapa, cómo se realiza, qué eventos acontecen en esa primera etapa del plan de salvación que Dios ha creado para nosotros. Porque esta es una etapa que quizás vamos a darnos cuenta que cuando aún usted y yo no existíamos, ya este plan había sido elaborado por Dios. Aún cuando el hombre todavía no se miraba. Y dice así, en Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Y aquí viene el periodo de la primera etapa, el evento el primer plan que se hace para alcanzarnos a nosotros, designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a vosotros. ¿Desde cuándo Dios decidió tener un plan para salvarte a ti y a mí? ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, antes de que aquí existiera algo, Dios ya había decidido crearnos. Pero antes de crearnos, Él no es como nosotros, como hoy en día. Usted tiene un hijo, oh, salí embarazada, dice la mujer. Ni cuenta, en el carro me embarazaron, en el caballo iba. No, ahora hay cosas raras que a la gente no le va ni le viene. O sea, no se preparan, no hay una... O sea, pero Dios no es como nosotros. Dios antes de crear a un hijo, cuando pensó en nosotros, Él inmediatamente, ¿con qué responsabilidad pensó? Bueno, yo quiero tener hijos, pero yo tengo que elaborar un plan por si algo se llegara a meter, por si algo llegara a salir mal con mis hijos, porque los voy a hacer libres, les voy a dar libertad porque yo no quiero esclavos, yo quiero hijos porque yo los amo. Entonces nos crea libres, pero antes de crearnos, le dije, bueno, pero antes de yo crearlos, darles esa libertad y coronarlos de gloria, porque es lo que Dios hizo cuando nos creó, nos coronó de gloria. El problema es que nosotros esa gloria se la dimos a otro, se la dimos al diablo, y ahora vivimos sin gloria en esta desgracia en la que estamos, por error de nosotros mismos. Pero lo que les quiero decir, que dice que Cristo, en el 19 lo vuelvo a leer, designado desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, pero manifestado hasta en nuestros días. Entonces quiere decir que mucho antes que el mundo existiera, Dios, yo me imagino, Dios pensó y dijo, bueno, voy a crear mis hijos, voy a hacer hijos, porque los quiero. Pero antes de eso, yo tengo que tener todo preparado, arreglado. Que si algo llega a fallar con la libertad que yo les voy a dar y ellos la usan mal y cometen un error grave, yo no quiero perderlos para siempre. Yo los amo tanto, yo no quiero perderlos. Él podía haber hecho otros hijos y dejarnos a nosotros perecer.
Pero Dios, no, pues ni nosotros hacemos eso con nuestros hijos, que somos malos, dice, mucho menos lo va a hacer Él. Entonces imagínense a Dios sentarse a pensar, ¿qué hago? Los voy a hacer humanos. Y si ellos llegaran a cometer un error, yo como Dios no podría alcanzarlo. Porque yo puedo estar con ellos mientras ellos sean perfectos, como yo los haga. Pero si algo sucede y ellos se me vuelven imperfectos, yo no puedo estar ya con ellos, no puedo alcanzarlos porque los destruiría con mi santidad. El pecado, dicen, y el pecador no puede estar en la presencia de Dios. Entonces es allí donde Dios toma la decisión, yo pienso hasta de dividirse en 3 personas. En el principio era Dios, y cada uno de ellos toma un papel, pero el que toma el papel principal como nuestro Salvador en ese plan maravilloso fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vamos a hacer al hombre, es nuestro hijo, pero si el hombre usa mal su libertad y le pasa algo, yo desde ya doy mi vida, pongo mi vida en rescate por ellos. Allí nosotros que podemos entender cuán grande es el amor de Dios, hermano. Que aun cuando no habíamos sido creados, Él ya elaboró el plan perfecto para traernos de vuelta, para reconciliarnos con Dios. Y no fue un cualquier plan, hermano. No puso un cualquier precio. Puso su vida. Puso su vida, hermano. Y no solo la puso, Él la dio. Él la dio porque conocemos los eventos siguientes que acontecieron después de que Dios planeó esto. Entonces allí vemos el plan, la primera etapa del plan de salvación que Dios creó para nosotros está bien definido, fue antes de la fundación del mundo. Somos tan importantes para Dios, significamos tanto para Dios, que Dios nunca se resignó a que existiera la posibilidad de un día perdernos. De un día perdernos. Por eso Él desde antemano dijo, pongo ya esto, palabra de Dios, y como palabra de Dios se cumplió. Porque cuando hicieron ese plan, el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Desde allá decía ese plan, que cuando nosotros existiéramos, no se sabe cuántos miles de años después fue que nos hizo, que cuando nosotros existiéramos, si llegábamos a caer de la santidad, de la perfección en que los haría, la sangre preciosa de Cristo nos rescataría. Y nosotros vemos los hechos siguientes. Dios crea al hombre, nos pone en un Edén maravilloso, después que lo pone en un lugar con todo, hermanos. No lo puso en un lugar con una naturaleza toda retorcida como en la que vivimos hoy en día. Ahora hay días que la naturaleza nos asusta, nos causa pánico. A veces la naturaleza tiene que mandar agua en estos días, no manda cuando no se necesita. A veces la naturaleza nos asusta. En lugar de traer una tormenta para que sea una bendición, trae una tormenta que es una destrucción. O sea, la naturaleza está toda, pero cuando Dios puso al hombre en el Edén, le creó un ambiente perfecto. El hombre no tenía que estar inventando aires acondicionados, porque era una temperatura que el hombre ni iba a estar sudando ni iba a estar temblando de frío. Era un ambiente perfecto. ¿Se imaginan qué hermoso será un día poder vivir solamente en un ambiente perfecto? ¿Se imaginan qué hermoso será vivir en un paraíso terrenal de donde usted abre los ojos? Yo creo que por eso el Señor dice que allá no va a haber día no va a haber noche, no vamos a dormir. Hay tantas bellezas que se van a necesitar ver, que sus ojos nunca se van a cansar de ver las hermosuras que hay.
Pero hoy hay ratos que hay partes de tierra donde uno pasa que ni ganas de verlos, le dan algunas de cerrar los ojos. ¿Para qué me traen a esto aquí tan feo? Usted no mira ni siquiera una hierba. Si ve una parra de espinas allí, que esos son símbolos del mal, la vida está engruñida toda. No, y usted, ¿qué me andan trayendo a esto? Esto parece el infierno, no parece el paraíso, pero el Señor le creó un lugar al hombre hermoso, bello, que yo pienso que cuando los pintores lo pintan y nos lo enseñan a nosotros, no se lo pueden imaginar realmente cuál hermoso era. Si hubiesen tenido esas cámaras con esa definición que tienen hoy, que parecen espejos los paisajes, se imaginan qué hermosos. Si hubieran creado, si hubiera visto una fotografía, una foto de ese lugar que Dios creó para el hombre. Así es que, hermanos, por eso yo les digo, nosotros, cuán agradecidos debemos de estar con Dios, cuán agradecidos debemos de estar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos ama de ayer, Él nos ama de siempre, hermanos. Él nos ama de siempre y fue por su amor que Él vino a morir por nosotros. Aquí dice que fue manifestado en nuestros tiempos por amor a nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo uno puede ser tan ingrato con alguien que te ama de esa manera? Eso es lo que da tristeza en este tiempo. ¿Cómo el ser humano podemos ser tan ingratos? Y a veces a nuestro Señor Jesucristo no tomarlo en cuenta para nada. Pero para nosotros, hermanos, todo lo que se mueve se debe de mover alrededor de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Él quien tomó ese papel maravilloso de ser nuestro Salvador. Nadie lo obligó. Él se ofreció voluntariamente, por amor. Así es que por eso también nosotros, por amor, nadie nos tiene que obligar, por amor y decisión propia debemos decir: Señor, heme aquí, yo quiero ser tu hijo legítimo, verdadero. Porque éramos hijos legítimos, verdaderos de Dios cuando Él nos creó. Pero después lo traicionamos y nos fuimos con su enemigo y nos convertimos en hijos de Satanás. Y yo les voy a decir una cosa: en este mundo somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay dos maneras que usted diga: yo no soy un hijo legítimo de Dios, pero tampoco soy un hijo del diablo. O están conmigo, dijo Cristo, el que no es conmigo ya está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. En esto, hermanos, no existe un terreno medio de que usted diga: no, yo estoy en el centro aquí, ni de aquí ni de allá. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y si nosotros somos hijos de Dios ilegítimos, quiere decir que somos hijos legítimos todavía del diablo. Porque en el principio éramos hijos legítimos de Dios, pero nosotros los traicionamos y nos volvimos, la Biblia lo dice, hijos bastardos, ilegítimos. Pero cuando nosotros entendemos y escuchamos de nuestro Salvador, que vino a dar su vida por nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Él se ofreció por amor y nosotros lo aceptamos, entonces, y nos entregamos a Él, volvemos a ser hijos legítimos de Dios. Y entonces lo que nosotros debemos de procurar ser, hermano, hijos legítimos de nuestro Señor. Él se lo merece, Él es nuestro Padre, Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Él nos ha rescatado. Nadie más tiene por qué robarle esa gloria a nuestro Señor Jesucristo. A nadie más nosotros tenemos que darle esa gloria, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que da tristeza cuando uno ve este mundo. ¿A quién adoran? ¿A quién le están dando la gloria? Se la dan a muchas cosas, pero no al Señor. Pero nosotros, en nosotros, dijo Pablo, que ha brillado la luz, nosotros sabemos que el único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Padre lo introdujo a este mundo, ¿qué dijo? Adórenlo todos los ángeles y todos los que están en donde quiera que estén. Dijo que le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, de los que están abajo en la tierra, y
de todo ser viviente. La creación misma, los animalitos, los pájaros, todos adoran a Cristo Jesús. Porque Él no es solo el Salvador de nosotros. Cristo ha venido, hermanos, a salvar este planeta, tanto así que lo va a hacer nuevo. Así como a nosotros nos hace nuevas criaturas, este planeta lo va a hacer nuevo también, porque este planeta está contaminado y desechado por culpa de nosotros. Pero Él va a venir y va a arreglar todas las cosas, tanto así. No se crean que Dios se agrada, que Jesús se agrada cuando el hombre destruye la naturaleza. Hay una parte ahí de la Biblia, creo que es aquí en Pedro, no me acuerdo, donde dice que Jesús vendrá y destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Así lo dice claramente, que cuando Jesús venga destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Hay personas que su avaricia es tan grande que lo lleva a destruir, a explotar la tierra sin escrúpulo. Ellos lo que les importa es dinero, dinero y dinero, y lo demás no les interesa. Miren, yo me pongo a pensar a veces cosas. El petróleo, por ejemplo. El petróleo es ¿qué? Un líquido. Es un líquido, es un aceite. ¿Cómo se encuentra el petróleo bajo la tierra? En pozos. Pero no son pozos cualquiera, yo me imagino son lagos, o a lo mejor mares bajo la tierra, porque le sacan y no se los acaban. Entonces, hermanos, pónganse a pensar ustedes, los hombres explotan eso. Hay otros medios hoy en día de energía más limpia que no contamina ni destruye el ambiente, pero no le da los beneficios que al hombre le da seguir sacando el petróleo. Entonces sacan el petróleo. Ahora piensen ustedes, si llega a haber un lago de petróleo de aquí a Wichita en cuadro, pónganlo así de grande, que tenga, por ejemplo, 100 metros de profundidad, y lo secamos, y ese gran hueco, ¿qué lo va a sostener? ¿Qué va a mantener el equilibrio entre la capa que está debajo de tierra y la que está arriba? Y cuando la tierra ya no tiene ese líquido que la sostenía haciendo el equilibrio, la tierra es cuando sufre esos grandes terremotos donde se vuelven a sellar, la tierra, la naturaleza se transforma, tiene que transformarse, porque el hombre la está destruyendo. Hayan de esas, ¿cómo le llaman? Minas de carbón, cerros enteros destruyen para sacar esas minas de carbón. Y eso destruye la naturaleza, y la naturaleza nos destruye a nosotros. Y Dios no está de acuerdo con los que hagan eso. Por eso Él dice que Él hará nuevas todas estas cosas, hará nuevo hasta este planeta, pero destruirá a aquellos que la destruyeron a la tierra. Así es que nosotros, hermanos, aquí en la primera etapa nos queda claro que nuestro único Salvador es Cristo Jesús. Él es el que dio la vida. No quiere decir que el Padre no tenga su papel, no quiere decir que el Espíritu Santo no tenga su papel, pero el mismo Padre nos dice que quien dio la vida por nosotros no fue Él, fue su Hijo. No es el Espíritu Santo el que murió. Ellos también sufren porque el Padre dio a su Hijo lo que más amaba. Pero quien murió por nosotros es Cristo. Lo que el Padre nos está diciendo es: nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie puede llegar a Jehová si no es por el Hijo. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestra única esperanza y nuestro único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos intentar ir directamente al Padre, pero la palabra de Dios dice que nadie. Jesús lo dijo, pues: estás perdido que tú intentes irte por el camino más derecho. El único que nos puede reconciliar con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos de estar agradecidos, porque desde antes de la fundación del mundo, que alguien venga y me quiera apartar de Cristo a mí, ¿cómo yo podría ser tan ingrato? Saber que mi Señor, desde cuando Él decidió dar su vida por mí, la dio para darme el privilegio a la salvación. Así es que mantengámonos fieles, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. A usted le gustan los ídolos, haga Jesús su ídolo, que ahí no peca. Pero no se agarre de otra cosa, porque entonces estaríamos pecando.
Que Dios nos ayude, hermanos, a que siempre reconozcamos eso, y que Dios nos ayude para que estas verdades que quizás están ocultas para muchos se puedan compartir con otros, que se den cuenta que Dios los ama, que incluso cuando ellos no existían, cuando nada existía, Él ya había decidido morir por ellos, para que no pasen ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer como si no hubiese sido nada. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Entonces nos queda clara la primera etapa, en qué tiempo se da. Nos queda claro en la primera etapa que lo que movió a Dios fue el amor por nosotros. A Él nadie lo obligó. Él voluntariamente se ofreció. Y gracias a Él, gracias a que Él decidió antes de la fundación del mundo hacer eso, es que usted y yo hoy en día gozamos de su redención. Gozamos de su redención. Así es que ahora nos vamos a la segunda etapa. Ya van a ver que sí se puede dividir fácilmente esto. Las etapas están bien definidas. Segunda etapa del plan de salvación del hombre. Aquí escribí un poquito antes de que vayamos a la Biblia para que entendamos un poquito la diferencia ahora de la segunda etapa. En la segunda etapa del plan de salvación para el hombre dice: Jesús vino y se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos proclamó las buenas nuevas del Evangelio, y finalmente murió clavado en una cruz para pagar por nuestros pecados. Se ven que es diferente. Ya la segunda etapa tiene mucha diferencia. Y vamos a ir a ver cómo Cristo Jesús se encarnó. Cómo siendo Dios se encarnó. Lucas 1, 26 al 36. Lucas 1, 26 al 36. San Lucas 1, 26 al 36. Vamos a leerlo rápido. Síganme ahí, yo lo leo acá. El 1:26 al 36 dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba ella y le dijo: Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué saludo era ese? Entonces el ángel agregó: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además también, hasta el 35, y será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos en la segunda etapa cómo comienza la segunda etapa y cuándo comienza esa segunda etapa. Comienza ya por el año ¿qué? 0. Por allí un poquito antes del año 0. Pero vemos que la segunda etapa comienza con la encarnación de Cristo Jesús. Dice que y se encarnó, dice, en María, y se hizo carne como nosotros, se hizo igual que nosotros. Dios no se aferró, hermanos, a la posición que tenía de ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló por amor a nosotros. E imagínense qué maravilloso saber. En el pasado Él se ofrece voluntariamente, ahora en el presente Él viene y no solamente va a terminar dando su vida, sino que se hace
hombre como nosotros. Se hace ser humano como nosotros. Y eso quizás para nosotros no lo tengamos. Para nosotros quizás cuando hablamos del ser humano nos tenemos en mucha alta estima y decimos, no, pues Cristo como quiera se hizo un ser humano, no cualquier cosa. Pero yo les garantizo, hermano, que el Señor dejó mucho. Lo peor en que el Señor se pudo haber convertido era en ser humano. Porque se hizo pecado. Se expuso a las tentaciones. Que la palabra de Dios dice que fue tentado en todo a nuestra imagen y semejanza, mas sin pecado. Es como si a nosotros hoy en día nos dijeran, mira, ven cómo hay gente que cómo ama a sus perros, cómo amas. Te dijeran a ti, mira, tu perro le va a pasar esto y esto, y usted dijera, no, pues yo hago lo que sea por salvarlo. Solo hay una manera, hazte perro para que lo salve. Pues, yo no sé si habría alguien que dijera, pues me hago perro para rescatar a mi perro, para redimirlo. Pero nuestro Señor Jesús sí se hizo como nosotros. Y a veces los seres humanos actuamos peores que los animalitos. A veces los seres humanos hacemos cosas que los animales no hacen. Pero los seres humanos sí lo hacemos. Entonces allí podemos ver que, y les pongo un ejemplo, un animal nunca va a ir a tragarse una cosa para abortar un perrito. Ni un perro lo hace. Los seres humanos lo hacen. Y hasta legal lo han hecho hoy. Hasta lo han legalizado. O sea, es triste lo que los seres humanos podemos ser. Entonces allí debemos de entender, hermano, cuán grande era el amor de Cristo Jesús por nosotros, que dijo, yo me hago como uno de ellos. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer carne como nosotros? ¿Por qué? Denme una razón así rápida. ¿Por qué se tuvo que hacer carne? ¿Por qué se tuvo que hacer como nosotros? Pero tenía que haber una razón. Bueno, si Él era Dios, ¿por qué no nos salvó como Dios? ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? Porque solo un ser perfecto podía salvar. Porque el ser humano pecó. Y el diablo no va a aceptar que un ser superior al ser humano venga a ganar la salvación del ser humano. Un ser humano pecó. El único que puede pagar por la deuda del ser humano es otro ser humano, que me demuestre que siendo humano puede ser perfecto. Ajá. Entonces Dios, como Dios, no podía rescatarlos porque el diablo no lo acepta. Como Dios, Él es perfecto. Como Dios, Jesús no podía estar en nuestra presencia. Nos viera, nos desaparece. ¿Cómo iba a venir entonces a traernos las buenas nuevas de salvación? Si el pecado y el pecador no pueden estar en la presencia de Dios, ¿por qué ustedes creen que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse y huir de la presencia de Dios? ¿Por qué creen que Dios ya no vino más a hablar con ellos? Porque se creó un gran abismo de separación. Porque aunque Dios nos ama, pero Dios es tan puro y tan santo, que al nosotros estar sucios, contaminados, corrompidos, su sola presencia nos electrocuta, nos convierte en cenizas, en polvo. Y entonces en vez de salvarnos, nos destruiría. Por eso Él se hizo carne, se hizo hombre, para demostrarnos, vino a este mundo en el que nosotros caímos. Él no vino al mundo donde cayó Adán, al mundo perfecto. Adán cayó en el mundo, pero Cristo vino a este mundo corrompido donde todos somos seres caídos. Y aquí en este mundo caído podemos decir, Él vino y fue fiel en el mismo trono de Satanás. Este mundo es el trono de Satanás. Porque Él mismo dice que, la misma palabra de Dios dice, el príncipe de este mundo, dice que es el diablo. Entonces, ¿a dónde tiene su trono? Aquí en la tierra. Entonces, ¿a dónde tiene el diablo su súbdito? Aquí en la tierra. Y Jesús vino acá, se hizo hombre, ser humano con las mismas debilidades de nosotros. Es lo que a veces no entendemos. Nosotros pensamos que Cristo vino
con la naturaleza de Adán antes de pecar. No, Adán antes de pecar, él no sentía ninguna tentación que lo llevara al pecado. Él ni siquiera sabía que existía lo malo, ni lo conocía, no sabía que eso existía. Jesús vino ya a un mundo corrompido. Jesús vino con la naturaleza de Adán después de la caída. Entonces, ¿qué fue? ¿Heredó entonces Jesús la naturaleza de Adán? Dice que Jesús, lo único que heredó de Adán antes de la caída fue su nacimiento inmaculado. Adán fue creado sin pecado, porque no fue la relación de un hombre y una mujer. Adán y Eva fueron creados inmaculados, igual a como Jesús se vino a encarnar. Inmaculado, sin pecado. Lo único que Jesús heredó de Adán antes de la caída fue su nacimiento inmaculado, sin pecado. Pero lo que Jesús no heredó del Adán caído son la corrompición del ser humano. Eso no lo heredó, pero sí del Adán caído el Señor heredó las debilidades inocentes del ser humano. Jesús las heredó también. ¿Cuáles son las debilidades inocentes del ser humano? Que antes, cuando era perfecto, no las tenía. Por ejemplo, el hombre, cuando vivía en el Edén, no sentía frío. Ahora sí, tiembla de frío. El hombre no sentía temor, ahora teme. El hombre no había nada que lo lastimara, que le doliera. Ahora hay muchas cosas que le duelen y lo lastiman. Entonces, cuando Jesús se hace hombre, Él hereda todo eso. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Porque heredó del Adán caído esa debilidad. Adán, después de que fue expulsado del Edén, lloró lágrimas, hermano, de dolor y angustia. En ver toda la gloria que Dios le había dado y cómo Él en un instante la echó por tierra por seguir a una mujer. Porque a Adán no lo engañó la serpiente, no fue el diablo que lo engañó. A Adán no engañó la mujer y ni siquiera lo engañó, sino que él conscientemente quiso. Dios le hubiera hecho otra más bonita, tenía más costillas, o para Dios todo es posible. Ya ni te arranca una costilla porque salen malas de allí. Mira cómo te salió esa. Ahora mejor digo 1, 2, 3, hágase una mejor y se hubiera hecho. Pero Adán decidió que si su mujer se perdía, él se perdía con ella, porque miraba puros animales, pero figura como esa no, nunca había visto. Se enamoró demasiado y decidió perderse con ella. Pero Adán lloró lágrimas, hermano, después que fue echado. Cristo Jesús heredó esa debilidad inocente del Adán caído. Cristo lloró. Después Adán y Eva supo lo que es tener sed y hambre. Jesús padeció y muchas veces hasta en la cruz dijo: tengo sed. Se está ahogando porque se estaba desangrando. Y cuando una persona se está desangrando, lo que siente es sed. Cuando la sangre está yéndose, que te estás desangrando, lo que sientes es sed. Él lo sintió. En el desierto, Él padeció hambre en el desierto. Y quizás no solo en el desierto, porque acuérdense, Él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Cuando no había alguien que se compadecía de Él, seguramente se acostaba noches enteras sin comer. ¿Ustedes creen que cuando fue a ver esa higua, a ver si tenía alguna, es porque no andaba hambre el pobre Señor Jesús ese día? Fue y encontró que la higo nomás era la apariencia y hasta la maldijo por engañar. No había en ella alimento, pero sí parecía que era una higo frondosa que los tenía. Y entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna ventaja más que nosotros. Y la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, igual que nosotros. Más la única diferencia es que Él no cedió a la tentación. Por eso yo digo que la tentación no es pecado. Porque si la tentación fuera pecado, entonces pecó Jesús.
Y Jesús es sin pecado. La tentación no es pecado. La tentación le puede llegar a usted. Nomás no se deje llevar por la tentación y ejecútela. Nomás no se gocen, dale vuelo al hilacha. Allí, esos son los sacrificios vivos que pide el Señor. Te llegas a tentación, aguántate. Hazlo por mí, piensa en mí. Y por amor a mí, decide no hacer más eso que a ti te atrae, que a ti te encanta, que tú sientes que como río te arrastra. ¿Cómo dice sobre el diablo? Dice que, ¿cómo dice? Que al diablo, ¿y qué lo dirá de nosotros? Resistir al diablo. Resistir la tentación es resistir al diablo. Que la tentación viene del diablo. La manera como el diablo nos destruye es a través de las tentaciones. Entonces, cuando nosotros resistimos, ¿y cómo se ven las tentaciones? Todos esos deseos malsanos y pecaminosos que nosotros tenemos, esas son las tentaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Los ejecutamos o hacemos un sacrificio vivo por nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a dar su vida por nosotros y que nos ofrece más gloria de la que le dio al hombre cuando lo creó en el Edén? Ahora nos ofrece una gloria sin fin, una gloria sin la posibilidad de que el hombre vuelva a caer, que el hombre vuelva a equivocarse, a pecar. Lo que el Señor nos ofrece es grande, hermanos. Entonces, nosotros debemos de mantenernos fieles, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a hacer es por salvarnos, es porque Él quiere llevarnos con Él a ese lugar maravilloso que Él ha creado para nosotros. Vamos a seguir viendo aquí otro versículo que nos habla que Él se hizo hombre. Filipenses 2:5-8. Vamos a Filipenses 2:5-8. ¿Qué nos dice? Ustedes lo buscan allí, aquí se los leo rápido. Filipenses 2:5-8 dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria, renunció a la gloria que tenía con su Padre por nosotros. Eso es lo que el ser humano debe de entender. Y lo maravilloso es que Jesús tomó la naturaleza humana. Pero muchos pensamos que Jesús tomó la naturaleza humana prestada por 3 años y medio. Luego Él se fue al cielo y ahora es Dios. Y ya nosotros somos seres humanos y Él es Dios. No, Cristo Jesús tomó la naturaleza humana para siempre. Y cuando estemos en el cielo, allá veremos al Jesús hombre con nosotros. Allá le miraremos las cicatrices, porque esas marcas dice que así quedarán para la eternidad. Porque esas cicatrices son el sello del precio de nosotros. Y ese precio lo vamos a ver toda la vida. Vamos a ver que nosotros somos la cosa más linda que Dios tiene en este mundo, no por lo que nosotros tengamos o somos, sino porque esas manos preciosas pagaron el precio por nosotros. Y nosotros valemos lo que vale la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que nosotros, cuando el diablo nos tienta, cuando viene alguien y nos quiere llevar a hacer cosas perversas, cosas que van en contra de Dios, hay que decirle: vete a otro lugar, mira, yo valgo demasiado para yo hacer esas cosas. Mi precio tú no lo alcanzas ni a imaginar, mucho menos a pagármelo. Yo valgo lo que vale la sangre preciosa de Cristo. Así es que, hermanos, nosotros somos de gran valor para el Señor. Y eso lo debemos de entender, y tanto así que el Señor tomó nuestra naturaleza por toda la eternidad. No quiere decir que ahora Él ya no sea Dios. Gracias a Dios que Él mantiene ahora, tiene 2 naturalezas. Toda la Biblia dice que es Dios y hombre. Tiene las 2 naturalezas. Pero hay cosas que Cristo Jesús se limitó, que hoy no puede hacer por amor a nosotros. Hay cosas que hoy Él se limitó, y por eso
Él muchas cosas, Él dio demasiado por nosotros, hermanos, como para que nosotros ahora le seamos infieles, deshonestos, y estemos buscando nuestra salvación por medio de otro, o por medio de otras cosas. ¿Cómo es eso posible? O decir, mi salvación no me importa, este perro está bonito, yo prefiero a este perro que mi salvación. Aquí tengo esto. Está un ser humano muriéndose de hambre allá y está mi perro muriéndose de hambre acá. Entre este perro y este hijo de Dios, no, yo prefiero a mi perro, que coma mi perro es el que se muera. Cuidado, hermano. Cuidado. Nosotros tenemos que hacer elecciones correctas, porque nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Veamos rápidamente algún otro versículo. Dice, el verbo se hizo carne, San Juan 1:14. Veamos, hermanos, que esto se habla mucho en la Biblia, porque es muy importante que lo entendamos. San Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el Hijo unigénito recibió del Padre. Hermanos, aquí nos vuelve a hablar que aquel verbo se hizo carne y que aquel verbo vino a habitar con nosotros y vino lleno de gracia y verdad, hermano. Cristo Jesús no vino a condenar a nadie. Cristo Jesús vino a ofrecerles el perdón a todos. Eso sí, y nos trajo la verdad. Él no vino a ofrecerte nada con engaños, con mentiras. Él lo hizo todo fundado en la verdad. Y dice que vimos su gloria nosotros, los seres humanos, como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Claro, usted puede decir, nosotros no la vimos, pero la sabemos, porque en las Escrituras mucha de la gloria de Él que manifestó, quedó escrita. ¿Cuándo se ha oído que un ser humano le pueda dar vida a otro ser humano? Nunca. ¿Cuándo se ha visto que un ser humano le puede decir a otro ser humano, mira, o levántate y camina? Vimos la gloria, dice, en Él, como la gloria del Padre, con el poder. Él vino con el poder del Padre, hermanos. Qué triste que aquella generación lo rechazó. Pero qué triste es. Aquella generación, por lo menos, Él vino, no lo habían visto, pero ahora nosotros que ya toda la historia está escrita. Y desgraciadamente hoy en día sigue pasando lo mismo. Esta generación hay que predicarle lo mismo que Pedro le predicó a aquella generación. ¿Qué les decía Pedro? Arrepentíos y ser salvos de esta generación corrupta y pervertida. Y hay que seguirle predicando después de 2000 años lo mismo a la gente. Arrepiéntanse y sálvense de esta generación perversa y corrompida en que estamos viviendo. El ser humano no aprende, el ser humano no mejora. El ser humano va de mal en peor. ¿De qué sirve tanta gracia? ¿De qué sirve si el ser humano no la quiere? ¿De qué sirve tanta gloria que Él vino a mostrar? Tantas pruebas que nos vino a dejar de que Él era el Hijo de Dios. ¿De qué sirve tanta verdad si nosotros la anulamos con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar? Vamos a ver si hay otro. Dice acá, predicaba las buenas nuevas del Evangelio, San Juan 1:14. No, ese es el que acabamos de leer, ¿no? Ok. Esa, déjenme ver ¿cuál es? El verbo, bueno, lo apunté mal, puse San Juan 1:14, o sí, ¿qué dice? Gloria como dijo Pedro, no, entonces se lo puse mal, pero vamos al otro entonces, dice que Cristo Jesús no solo se hizo hombre, no solo nos trajo su gracia, no solo nos trajo la verdad, no solo nos mostró su gloria como la del Padre, sino que también finalmente murió clavado en una cruz por nosotros.
Eso lo podemos ver en Hechos 2:36. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Dice ahí. En Hechos 2:36. Alguien que si lo tiene porque no lo oye. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se dan cuenta qué hermoso lo que dice? Dice, por tanto, dice, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor de nosotros. De nosotros. Él vino a dar su vida, hermanos, por nosotros. Él vino a traernos las buenas nuevas del Evangelio. Si usted lee en los Evangelios va a encontrar donde dice que Jesús enseñaba, sanaba y predicaba el Evangelio. Y predicaba el Evangelio. Entonces vemos en la segunda etapa. En la segunda etapa vemos que es la etapa del nuevo nacimiento para nosotros. La primera etapa fue el plan maravilloso elaborado por si algo nos pasaba. Pero en la segunda etapa, hermano, vemos a nuestro Señor Jesucristo hacerse hombre como nosotros. Vemos a nuestro Señor Jesucristo padeciendo los mismos problemas que padecemos los seres humanos. Finalmente lo vemos muriendo clavado en una cruz para darnos la redención y el perdón de nuestros pecados. Y esta es la etapa donde el Señor nos llama y nos invita a que vengamos a Él, a que lo aceptemos, y nos invita a que es necesario nacer de nuevo. Y es en esta segunda etapa donde el ser humano, realmente el ser humano comienza su caminata espiritual, su vida cristiana, entregándose a Cristo Jesús al darse cuenta de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El que comprende y entiende y acepta las buenas nuevas de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar, se arrepiente y finalmente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. Dice, entonces, hermanos, qué maravilloso es entender que no importa el momento en que estemos viviendo en la vida, no importa por cuál etapa tú estás pasando. Quizás tú digas, ya la primera etapa a mí no me sirve. Quizás usted diga, esta segunda etapa yo ya acepté a Cristo, yo ya soy cristiano, yo ya no tengo nada que ver con eso, pero no tiene nada de malo que lo recordemos. Que nuestro único Salvador es Cristo Jesús. Y el problema es que si ya estamos en esta etapa, si ya dimos ese paso, si ya somos cristianos, pero ahora viene una tercera etapa, y en esa tercera etapa nadie puede decir, ya para mí esa otra etapa ya no sirve, porque yo ya lo tengo cumplido, yo ya hice todo. No, ahora vamos a ver la tercera etapa, y es otra etapa muy importante en la vida. Y déjenme decirles una cosa, ¿no? Y esta tercera etapa es una etapa del plan de salvación de Dios para el hombre, dirigida exactamente a aquellos que ya son nuevas criaturas, que ya han nacido de nuevo. Esta tercera etapa del plan de salvación, ya vimos, la primera etapa fue para salvar al mundo. La segunda etapa, Cristo viene, trae su gracia, su verdad, su gloria, muere y nos invita, que nos ha perdonado, nos ha redimido, que aceptemos el sacrificio. Y los que lo aceptamos, pero esa segunda etapa es para el mundo entero, es para todos. Pero vamos a ver que la tercera etapa, hermano, es para nosotros. Por eso les dije, esta tercera etapa ya no tiene tanto que ver allá con el mundo que no ha aceptado a Cristo, sino con nosotros. Dice, la tercera etapa del plan de salvación, dice, para el hombre. Esta etapa comienza cuando Jesús resucita y asciende al cielo, hermanos. Esta es la tercera etapa del plan de salvación de Dios. Y entra en el santuario celestial a interceder por nosotros en el juicio que se está realizando allá. ¿Se dan cuenta cómo qué fácil podemos entender esta etapa
ya no es para aquellos. Esta etapa es para los que ya estamos en Cristo, para los que ya somos cristianos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya dimos ese paso. Ahora es necesario que entendamos que Cristo Jesús está haciendo una obra por nosotros en el cielo. Que desde 1844 Él pasó del lugar santo al santísimo y comenzó ¿qué? El juicio investigador. Y en ese juicio investigador se está realizando un escudriño de cada caso, de cada persona. Cada persona está siendo pesada en balanza allá en los cielos en este momento. Entonces, se ven que es una etapa muy importante para nosotros saber eso. Saber que mis obras, si yo hice hoy 5 obras buenas y hice 10 malas, 10 fueron puestas en una balanza y 5 en la otra. Y el problema es que ¿cómo estará mi balanza? ¿Para qué lado se irá inclinada? Entonces, hermanos, aquí nos muestra que la tercera etapa del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo comienza cuando Él resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre y pasa a interceder por nosotros. ¿Y por quiénes intercede? Intercede por aquellos que no quisieron, despreciaron la segunda etapa cuando Él se hizo hombre y vino, murió, vivió con ellos. No, por eso ya no puede hacer nada. Él va a interceder por aquellos que lo han aceptado como su abogado, que lo han aceptado como su intercesor. Él no puede interceder por alguien que lo ha rechazado. Un abogado no te puede representar en una corte si tú lo rechazas. No puede, aunque él quiera, el juez no lo va a permitir. Le va a decir, no, tú no puedes venir a representar, tú no puedes interceder por porque él, y tú eres abogado, no necesitas ni preguntármelo, tú conoces las leyes, ¿por qué no puedes? Tú tienes que darle el derecho. Y el derecho tú lo das cuando tú lo aceptas como tu abogado. El derecho se lo dimos a nuestro Señor Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando nos bautizamos en su nombre. Ahora nuestro Señor asciende al cielo y allá comienza a interceder por nosotros. ¿Y por qué tiene que interceder Cristo por nosotros? Porque, hermanos, a pesar que somos cristianos perfectos, no somos. La perfección se nos promete, pero ustedes saben hasta cuándo, dice. Dice que en ese día seremos transformados. Esto corrupto, dice, se vestirá de incorrupción, y esto mortal de inmortal. Y entonces seremos igual que Él, porque le veremos tal cual es. Ya veremos cuándo llegará esa etapa. En esa todavía no estamos. Ahora estamos ahorita, hermanos, estamos viviendo la etapa, la tercera etapa es la etapa, una de las etapas más importantes del cristiano. Del cristiano, no del no cristiano. Porque ahora que ya somos cristianos, tenemos que poner nuestra atención en lo que Cristo Jesús está haciendo en este momento por nosotros. De nada nos sirve haber aceptado la primera etapa, de nada nos sirve haber aceptado a Cristo en la segunda etapa cuando Él vino, si ignoramos lo que Cristo Jesús está haciendo hoy en día. Si nosotros ignoramos esto, seguramente vamos a caminar una vida cristiana toda torcida. Pero si nosotros tomamos en cuenta lo que nuestro Salvador está haciendo por nosotros en estos momentos, vamos a tratar de prestar atención y vivir de la manera más piadosa posible que podamos. Porque nosotros sabemos que en este momento nuestros archivos están abiertos. Y nosotros no queremos ser pesados en balanza y ser hallados faltos. No lo queremos, porque nosotros queremos estar con nuestro bendito Salvador por toda la eternidad. Veamos algunos versículos que nos hablan de la obra que Cristo está haciendo por nosotros. Dice, Jesús intercede por nosotros. Primera de Juan 2, 1 y 2. Cristo está intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2, 1 y 2. Vamos a Primera de Juan. Aquí lo tenemos. Primera de Juan 2, 1 y 2. Y dice así: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo.
Él es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hermanos, aquí nos dice claramente que tenemos un abogado que nos está representando. Jesucristo el justo, el que vino, el que se hizo hombre, el que dio su vida por nosotros, el que nos redimió de la mala manera antigua en la que nosotros vivíamos. Ahora Él es nuestro abogado. Y Él aboga por nosotros delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice, hijitos míos, si alguno, esto os escribo para que no pequen, pero si ya pecaron, abogado tenemos para con el Padre en este momento, a Jesucristo el justo, está ya intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, ¿a quién tenemos nosotros que apelar? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Quién es el único que puede limpiar nuestras chuecuras, nuestras manchas que nos denuncian que somos pecadores y que estamos destituidos de la gracia de Dios? Solamente nuestro Señor Jesucristo. No es el palo, no es la piedra, no es la estatua, no es el ídolo. Es en vez de interceder por nosotros, nos hunde más porque provoca a Dios a hacerlo. Cuando usted busca otro abogado, cuando usted busca otro intercesor, está tentando a Dios, está provocando a ir a Dios, está despertando su celo. Dios nos ama. Se puede comparar con esto. Usted tiene a su esposa, a su esposo, y usted ama a su esposa o a su esposo. Usted no quiere que su esposo vaya a tener otros amantes, o la mujer que tenga otros amantes. Y si lo hace, eso la va a traer a celo, va a despertar su ira, la puede hasta matar. Dios nos ama tanto, y si es un Dios celoso, dice, que no va a soportar una traición de ese tamaño, que nos mire a nosotros postrados delante de un palo, de una piedra, de una estatua, de un ídolo. No lo va a soportar el Señor, y nos va a hacer los que hacen esos hombres malvados con las mujeres, la vuelan la cabeza, nos va a destruir. Nos va a destruir. Porque Él nos ama tanto, y Él nos creó para su honra y su gloria, no para que le demos honra y gloria a nada ni a nadie, hermanos. Ni a nada ni a nadie. Sigamos viendo qué más versículos nos hablan de lo que Cristo está haciendo por nosotros en este momento. Dice, Jesús siempre intercede por nosotros. Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Jesús siempre intercede por nosotros, hermanos. Así es que nosotros no nos debemos de cansar de venir a nuestro Señor Jesucristo, confesándole nuestros pecados y pedirle que nos los perdone. Hebreos, ¿qué dije? 7, 24 y 25. Y dice así: por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Aquí nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo dice el 25, por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Hermanos, nuestra única salvaguarda es Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo vive por siempre, hermanos. Está vivo por siempre. No se canse usted, no se deje influenciar por alguien que le diga, tú ya te fuiste demasiado lejos. Busque al Señor Jesús. Porque mientras su gracia no se termine, hay esperanza para todos nosotros. Él puede salvar, dice, a todos los que se acerquen a Dios por medio de Él. Porque Él está siempre vivo para interceder por ellos, por nosotros. Nosotros no necesitamos más intercesores. Nosotros no necesitamos más que a Cristo Jesús. Y usted puede decir, sí, pero ¿y qué pasa con las buenas obras? ¿Qué pasa con lo demás?
Las buenas obras y lo demás son el resultado de tener una relación bonita con Cristo Jesús. Si usted tiene una relación viva, íntima, bonita con Cristo Jesús, usted va a querer hacer siempre su voluntad. Pero si usted tiene una mala relación con Jesús, si usted no sabe ni siquiera que Jesús está intercediendo y que le puede interceder por usted y salvarla delante de Dios, ¿qué la va a motivar a dejar de hacer lo malo? Vamos a seguir siempre en lo mismo, hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos a alguien que vive para siempre y que está dispuesto a salvarnos y llevarnos a Dios si nosotros lo buscamos y se lo pedimos. ¿Qué más nos habla acá? Dice, nos habla de que Cristo Jesús en estos momentos, en esta tercera etapa, está haciendo un plan importantísimo en la vida del cristiano, en el plan de salvación. Se está llevando un juicio a cabo, hermano. Y en el juicio se está decidiendo si usted y yo somos inocentes o somos culpables. Ahora imagínense ustedes que en este juicio no esté Cristo como mi intercesor, como mi abogado, como mi salvador. ¿Cómo creen que voy a salir yo en ese juicio? Completamente culpable. ¿Quién me defiende entonces de Dios? Pues? Ahora piensen, ¿qué pasará con esos millones que a Cristo lo han hecho a un lado? Y que se agarraron de un palo, se agarraron de una piedra, de una estatua, se agarraron de un nombre, como un Pedro, como una María. Y ahora en este momento está el juicio llevándose a cabo, su libro y su nombre es revisado, y aparece, ¿y quién intercede por él? María. Si María está allá, va a decir, yo no. No, pues sin que yo necesito un intercesor. Y mi intercesor es Jesús. ¿Y yo cómo voy a interceder por alguien si yo misma necesito uno? Así es que, hermano, hay que darle gracias a Dios. Porque Dios nos ha bendecido de una manera tan grande a nosotros. Al abrirnos nuestra mente y nuestro entendimiento para que nosotros estemos aquí sirviendo y buscando el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Buscando tener a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, para que cuando nuestros libros se abran, Él se siente ahí en medio y diga un momento. Y dicen, yo no lo he leído en la Biblia, pero dicen que cuando abran nuestros libros y Jesús mire el libro allí, y va a decir, Mauricio robó tal y tal y tal cosa, Mauricio hizo... dice que nuestro Señor Jesucristo, su sangre, lo que van a ver es su sangre allí, perdonado por su sangre. Y no lo van a poder ver los chismosos, que todos vamos a querer ver las culpas de los otros, no la van a poder ver. Pero si Mauricio se presenta sin ese abogado, sin ese intercesor, si Mauricio se presenta delante con ese abogado, pero no le ha confesado a ese abogado sus culpas, el abogado no me va a defender. Por eso uno debe, hermanos, por los pecados que recordamos y por los pecados que ya olvidamos, pidámosle al Señor. El Señor sabe cuáles son. Señor, yo ya no me acuerdo, pero tú sí lo sabes, perdóname por ellos también. Así es que, qué dicha más grande, hermanos. Pero miremoslo bíblicamente, Apocalipsis 20, 11, 12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20, 11, 12, hermanos, acerca de esto? Dice así el 20, 11 y 12. Dice, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no fueron hallados más. Y vi también, quiere decir, el cielo y la tierra van a pasar, ¿no? Van a desaparecer. Luego el 12 dice, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las que estaban escritas en los libros. Hermanos, todo lo que hacemos, hay un récord. Están escritas en un libro. Entonces, hermanos, la única esperanza, imagínense ustedes, si todo lo que yo he hecho está escrito en esos libros, pobre de mí. Yo no sé cómo esté su vida o cómo ha sido su vida, pero imagínense si también tiene unas cuantas páginas denunciándola arriba de todo lo que ha hecho. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra alternativa para nosotros.
Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro único intercesor que intercede entre Dios y los hombres, dice. ¿Qué nos dice Romano hablando más de esta tercera etapa? ¿Quién salvará o condenará en el juicio? Imagínense qué importante Romanos 8:34. ¿Quién condenará y quién salvará en ese juicio? Romanos 8:34 dice. Aquí lo leo, miren lo que dice el Romanos 8:34. Dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Okay. ¿Quién condenará en ese juicio? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero también es el que salvará, porque Él está allá para interceder por los que se acercaron a Dios por medio de Él. Imagínense qué maravilloso. Por eso da tristeza, hermano. Millones de gente engañada. Otros millones no quieren saber nada, ni de la verdad, ni de engaño. Ellos viven como si Dios no existiera y como si este mundo no se fuera a acabar. Pobrecitos, en aquel día yo pienso que a eso ya ni juicio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hacerle juicio? Si juicio se le hace a una persona cuando tiene un abogado, un defensor, pero si no tiene, ¿qué juicio? Ese solo va a llegar que le lean la cartilla y para el lago de fuego, sin esperanza. Vaya usted, mate usted a alguien y preséntese delante del juez sin abogado, sin nada. Usted nomás va a que le pongan las esposas a pagar la pena. Pero gracias a Dios que nosotros, el abogado que hemos escogido, el abogado que tenemos, el abogado al que servimos, es a quien se le ha dado la facultad de condenar y de salvar. Y Él no va a condenar a aquellos que, aunque sea de arrastrada como haya sido, pero nos hemos agarrado de sus vestiduras santas. Pero aquellos que no quisieron nada con Él, aquellos que se ríen cuando se les habla de Él, aquellos que rechazan cuando se les habla de Él, aquellos que no quieren oír que se les hable nada de Él, en aquel día Cristo Jesús no va a querer oír nada de ellos. Esos dijo, yo no los condeno, dijo el Señor. La palabra que han oído los condenará en aquel día. La palabra los condenará. Así es que, qué bendición la de nosotros. ¿Se dan cuenta qué importante es esta tercera etapa? Hay muchos cristianos que se han regocijado en la primera etapa porque han aceptado a su Creador, pero en la tercera etapa no quieren pensar. Nadie quiere hablar de eso. Y son millones de cristianos. ¿Qué Jesús está haciendo ellos? Para ellos Jesús ya vino, dio su vida y allí terminó y hasta que Él venga. Pero no, hay una tercera etapa muy importante. Y es lo que nuestro Señor está haciendo ahorita por nosotros. Vino a salvarnos. Ahora Él se fue a interceder por nosotros. Porque para volvernos a Dios, hermanos, no es tan fácil. No es nomás decir yo ya acepté a Jesús y voy derechito con Jehová. No. Nuestro Señor Jesús tiene que pasar un proceso con nosotros para podernos presentar delante del Padre. Nuestro Señor Jesús tiene que estar entre medio del Padre y nosotros. No podemos llegar así de un solo. La obra que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en estos momentos es importantísima, para el cristiano lo es. Porque si nosotros ignoramos esto, entonces nosotros hemos perdido de vista a nuestro Salvador. No sabemos que está en el cielo, pero no sabemos ni qué está haciendo, ni qué va a hacer. No, absolutamente es como si estuviéramos ciegos y no supiéramos absolutamente nada. Hay algo más de la tercera etapa, déjenme ver. Bueno, vamos a ver una más. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, abran en sus Biblias, yo aquí lo tengo y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que nadie nos engañe, hermanos. No hay tal Virgen de Guadalupe, no hay tal Salvador del mundo, no hay tal San Pedro, San Pablo, San Juan. Esos fueron hombres santos y mujeres santas,
pero no salvadoras. Salvador solo hay uno. Redentor solo hay uno. Intercesor por nosotros solo hay uno. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo, hombre. Porque hay, dice la palabra de Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Quién es nuestro mediador? Gracias a Dios que entre nosotros estamos claros. Nuestro mediador, mi mediador, tu mediador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, démosle gracias a Dios, porque ese es un privilegio que no se les ha dado a todos. Miren los poquitos que habemos con ese privilegio aquí. Imagínense los millones que no gozan de ese privilegio allá afuera. Son billones, no millones, son billones. No es razón para estar agradecidos con Dios. No hay razón para decir, Señor, yo tengo que aprender a amar a mis enemigos. Porque todo eso viene en el paquete, hermanos. No hay razón para decir, Señor, yo quiero sacar todo resentimiento de mí. Yo no quiero tener malicia, pensamiento con malicia sobre nadie. Que si ellos son sinceros, que si allá no son sinceros, que ese no es mi problema. Sé sincero tú. Ama tú. Ora por tus enemigos. Si ellos no lo hacen, porque no lo hagan. Ese es nuestro problema. Pero nosotros hagámoslo. Hagámoslo porque que nuestro abogado en aquel día se siente con una sonrisa a interceder por nosotros delante de Dios. Y no que vaya a llegar, pero si ya miramos una cara de tristeza en él, seguramente lleva la cara de tristeza porque él sabe el veredicto que nos va a tocar. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo de entender lo que Cristo está haciendo por nosotros. Si nosotros no entendemos esto, nos perdemos aunque lo hayamos aceptado. Porque ¿cuántos no habemos que hemos aceptado a Dios, nos hemos bautizado y seguimos viviendo en el mundo? Porque no entendemos esta tercera etapa, nos hemos quedado nomás con la segunda etapa. Y esta tercera etapa, hermanos, es tan importantísima, porque es la que nos mantiene activos, vigilantes, atentos, y nos prepara para la última etapa que viene. Si usted ignora la tercera etapa, la última etapa lo va a agarrar desprevenido, y lo que esa última etapa va a traer en lugar de bendición va a ser la destrucción definitiva de nuestras vidas. Esta tercera etapa es algo maravilloso para nosotros que lo entendamos hoy en día. Una más, nomás para terminar con esta. Repetimos lo de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los santos, a los hombres, en que podamos ser salvos. Dice claramente la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora la pregunta, ¿por qué los hombres adoran tanta cosa? Adoran tanta imagen, tanto ídolo, tanto nombre. La palabra de Dios dice, porque según es el número de tus ciudades, es el número de tus ídolos. El Señor no se equivocó. Cada ciudad, cada pueblo tiene un ídolo, a quien le celebran hasta una fiesta anual, cada año, en cada ciudad. Todos los nombres, que San Bartolomé, que yo no sabía que había hasta un San Mauricio. Ya pues ya vi que hay un San Mauricio, no sé si es en Venezuela, no lo estaba mirando, de San Mauricio. Y oíganme, digo, yo me dan ganas de ir allá y les digo que yo soy la encarnación de ese San Mauricio, a ver si me hacen un camerín allí, me ponen, sí, pues no. O sea, hermanos, pero nosotros sabemos, hermanos, que solo Cristo. Vimos la primera etapa, Cristo es el centro. Vemos la segunda etapa, Cristo es el centro de nuestra salvación. Y en la tercera etapa, Cristo sigue siendo el centro de nuestra salvación. Y ahora sí terminemos, vamos a la última etapa. Etapa número 4. El plan de salvación para el hombre. Este se cumple en la segunda venida de Cristo. Esa es la última etapa del plan de salvación que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo.
La última etapa, la cuarta etapa, se cumple con la segunda venida de Cristo. Y aquí voy rápido para terminar. Ya tengo los textos todos escritos aquí. Dice Apocalipsis 22:12. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. ¿Se dan cuenta qué importante es la tercera etapa que acabamos de estudiar? Porque ahora la cuarta etapa comienza con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno según sea sus obras. ¿Y cuál es lo que sucede en la tercera etapa? Es donde cada cristiano tiene que revisar en la tercera etapa su vida cristiana que está viviendo, porque el Señor ahí está llevando a cabo un juicio donde está intercediendo por nosotros. En la tercera etapa nosotros tratamos de hacer las cosas agradables que agradan a Dios, para que en la cuarta etapa, que comienza con la segunda venida de Cristo, que es la última etapa del plan de salvación que Él ha creado para nosotros, cuando Él viene, pero viene trayendo la recompensa de cada uno según sea su obra, que nuestra recompensa sea buena, que nuestras obras sean halladas buenas, y que esta segunda venida de Cristo para nosotros no sea una maldición, sino una gran bendición, que sea nuestro galardón, que sea nuestra vida eterna, que sea el poder vivir en esa patria celestial con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, en ese mundo nuevo maravilloso que Él promete para nosotros. Sigamos, dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir aquí? Aquellos que murieron haciendo su voluntad, Cristo viene por ellos. Esa es la última etapa, hermano. Cristo viene por nosotros. No importa si ya estamos muertos o si estamos vivos. Pero dice que viene con trompeta ¿de qué? De Dios. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y dice que si estamos muertos pero morimos en Él, creyendo en Él, haciendo lo bueno, seremos los primeros en resucitar, dice. Qué maravilloso lo que el Señor nos ofrece, y no solo nos resucita, y nos resucita ¿para qué? En la cuarta etapa, es la etapa maravillosa de donde Cristo Jesús viene por su pueblo. Viene a quitarlo de este mundo, a quitarlo de este sufrimiento, de este padecer, hermano. El Señor dice, volverá y nos dará conforme a nuestras obras. Mateo 16:27. Dice Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Entonces se dan cuenta, hermano. En ese momento, la cuarta etapa ya es demasiado tarde para que usted vaya a querer hacer decisiones. La etapa que lo prepara al cristiano es la tercera etapa, para que cuando la cuarta etapa del plan de salvación se ejecute, nosotros seamos hallados pesados en balanza y ser hallados justos, no faltos. Qué maravilloso, hermanos. Por eso es que cada etapa es importantísima para cada uno de nosotros. El Señor vendrá, dice, a recoger a sus escogidos. Mateo 24:30 y 31. Y entonces, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Verso 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cristo viene por ti, por mí. Por eso afirmemos nuestras vidas, hermanos, al servicio y a la voluntad de Dios, porque en aquel día, dice, todas las naciones se lamentarán. ¿Por qué se van a lamentar? Porque siempre rechazaron el llamado que nuestro Señor Jesucristo les hizo. Muchos cristianos se van a arrepentir en aquel día. ¿Por qué?
porque se quedaron viviendo solo en la segunda etapa. Cuando Cristo se hizo hombre, murió por ellos, lo aceptaron, se entregaron y se olvidaron que hay una tercera etapa. La tercera etapa del plan de salvación es la etapa que te prepara para que la cuarta etapa sea una bendición para ti, para mí, para que la cuarta etapa del plan de salvación no te agarre desprevenido y vayas a ser hallado falto. En la cuarta etapa vemos qué maravilloso para aquellos. Aquí se va a ver la verdad, hermanos. Maravillas y gloria para aquellos que se prepararon, para aquellos que aceptaron. Pero se va a ver tristeza, desolación, desgracia, miseria, dolor, llanto en aquellos que no quisieron nada con nuestro Salvador, con nuestro intercesor, con nuestro Redentor. Dice para terminar, Jesús, nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios que nosotros esperamos, hermanos. Y aquí yo con este versículo termino, hermano. Y yo quiero terminar invitándolos a todos, aquellos que con alegría anhelan y esperan la segunda venida del Señor. Si en tu corazón tú no anhelas que Cristo venga, es que algo anda mal. Algo anda mal. Desde hace más de 2000 años, aquellos cristianos anhelaban y deseaban esa venida. Cuanto más nosotros debemos de anhelarla y desearla hoy en día. Por eso yo en esta hora yo quiero terminar con este versículo. Que lo leamos y que meditemos en él. Isaías 25, 9. Y que este sea, hermanos, que este sea la grande respuesta de nosotros en aquel día, cuando miremos venir al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Isaías 25, 9. Que este sea nuestro sentir ese día, y no vayamos a ser de aquellos que le digan a las piedras, caer sobre nosotros, cubrirnos de la presencia de ese que viene. Que nosotros seamos de estos que están aquí. Isaías 25, 9 dice, en ese día dice, se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que ese, hermanos, sea nuestro final. Yo por eso quiero hacerles una invitación. Que todos aquellos que anhelan la venida del Señor, todos aquellos que con alegría desean la segunda venida del Señor y quieren prepararse para la segunda venida del Señor, yo los invito a que nos pongamos de pie y pidámosle al Señor en oración que nos conceda ese deseo. Que nos conceda ese deseo para que en aquel día la venida de nuestro Salvador sea la bendición más grande que hemos esperado desde el día que este mundo fue creado. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hemos podido estudiar, Señor, cuán importantes somos para ti, Padre celestial. Hemos visto, mi Dios, cuán grande amor usted nos tiene, Señor. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, Señor, en el centro de cada etapa de este plan maravilloso que usted preparó desde antes de la fundación del mundo para rescatarlo si nosotros caíamos, Señor. Gracias, mi Dios, por dar a su Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, porque no escatimó, mi Señor, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros, Señor. Y en una naturaleza como la nuestra usted vino y nos mostró que sí se puede servir a Dios aún en el trono de Satanás, Señor. Gracias, Padre bendito, por que su Hijo dio su vida por nosotros, Señor. Gracias porque nos tiene aquí, Señor, lo entendemos, lo hemos reconocido y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Señor. Pero también le agradecemos, Padre bendito, porque hoy en estos últimos días, Señor, usted nos está abriendo la mente y el entendimiento para meditar más, Señor, en la obra que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en esta tercera etapa, Señor, tan importantísima, porque es la etapa que nos prepara para poderte recibir en la última etapa del plan de salvación que es tu venida, Señor. Ayúdenos, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, con un solo deseo, con un solo propósito, con un solo anhelo, Señor,
verlo venir muy pronto en las nubes de los cielos, Señor, y que nosotros seamos hallados justos delante de usted, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por ser mi abogado. Gracias por ser nuestro intercesor, Señor. Gracias, Padre bendito, por este plan maravilloso, Señor, que nunca nadie pudo inventar o crear otro mejor, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser te alaben y te glorifiquen únicamente a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste a que muriera por cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, que este deseo, Señor, que este deseo se cumpla en cada uno de nosotros, y que en aquel día grande podamos decir, no como las naciones que se lamentarán, Señor, que en ese día podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará, nos gozaremos en su presencia. Gracias, mi Dios, que la honra y la gloria sean solamente para usted, mi Dios, y que estas verdades maravillosas, Señor, aunque sencillas, mi Dios, pero que sean conocidas por toda la humanidad, Señor. Bendiga a su pueblo donde quiera que esté, bendiga a nuestros familiares y que ellos también puedan disfrutarlas y echar mano de ellas porque están disponibles para todos, Señor. Gracias, Padre bendito, bendiga este grupito aquí, Señor. Si usted lo desea, mi Dios, úsenos y haga maravillas con nosotros. Mas no se haga como nosotros pedimos, sino su santa y divina voluntad. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.